buenos días, un gusto recibirles en esta jornada de martes aquí en las primeras noticias de TV Ciudad. Sí, señora, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 12 grados la temperatura a esta hora, está agradable. Pero bajó bastante con respecto a lo que había el día de ayer. Sí, claro, sí, ¿no? hizo muchísimo calor, temperatura de verano. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días, que tenía prevista para esta jornada una mínima de 11 grados, la máxima será de 18, con disminución de la nubosidad, dice Inumet en esta jornada. Exactamente, y el miércoles 18, 9 y 18 serán las temperaturas extremas en Capital. El cielo estará algo nuboso, pero alguna nube sin perspectiva de lluvias para esa jornada. Cielo nuboso y algo nuboso de cara al 19 de octubre. 11 será la mínima, 20 será la máxima, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y vamos a empezar en uno de los temas que tienen que ver con política, que vamos a desarrollar hasta las 9 de la mañana, porque la bancada de senadores del Frente Amplio decidió interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la investigación paralela realizada por algunos funcionarios del Ministerio del Interior en el caso Penades, para favorecer justamente al ex senador. El oficialismo pretende que el ministro Heber comparezca en régimen de comisión general y no en interpelación. Por otra parte, les contábamos también que el Sindicato de Formación en Educación decidió realizar un paro por 24 horas. Esto además tiene la ocupación del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, en contra de la precarización laboral y profesional de los docentes. En un rato vamos a tener contacto con Luca Veloz desde allí. Y también seguimos con anuncios de paro, porque la Unión de Trabajadores del Transporte nucleados en la UNOT resolvió un paro de 24 horas para el viernes 27 de octubre. Esto es porque la medida va a afectar a todo el transporte, movilizaciones que van a comenzar a partir de este próximo viernes 20, y es por falta de actualización salarial. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol también, de arranque, porque Uruguay va a estar recibiendo a la selección de Brasil. Esto será a las 21 horas en el Estadio Centenario. Vamos a ver qué pasa. El equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa viene de empatar contra Colombia 2-2 en la hora allá en Barranquilla. Veremos qué pasa hoy a las 21 horas. La última vez que Uruguay le ganó a Brasil acá en Montevideo fue en el año 2001, con gol del Pelusa Magallanes. Y será hoy otra. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana sobre temas de nutrición, pero sobre todo a raíz de un estudio que hicieron desde la Universidad de la República, NACPES, El Cerro, en el municipio A, en nivel de alimentación y nutrición en familias con niños menores de 12 años, con datos que realmente algunos ya los conocemos, pero han sorprendido en este estudio territorial, de la cantidad de familias que han decidido restringir alguna de las ingestas por falta de recursos. Exactamente. Bueno, eso será a pasar a las 8:30 nuestra entrevista central. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la primera edición de MB Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IM-Tránsito, @MB Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Vamos con algunos. Juan Jackson, entre Luis Pierre y Laura Müller, hasta las 12 del mediodía va a estar interrumpida la circulación por poda. Y Barcelona, entre Turquía y Grecia, hasta las 12 de la tarde por trabajos de grúa. Andes, entre Canelones y Maldonado, cortado hasta el mediodía por tareas de hormigonado. Por lo mismo, también estará cortado en Burucuyá, entre Goes y Cufré. Solferino, entre Juan de Dios Pesa y Niza, hasta las 5 de la tarde por trabajos de OCE. Y Rivera, entre Marco Bruto y Luis Alberto de Herrera, en la senda este, hasta las 4 de la tarde por trabajos de saneamiento. Muy bien, Ana Monteroso y Joaquín Requienes Juan Poli estará también cortado desde las 2 de la tarde hasta las 7, de 14 a 19 por tareas de hormigonado. Y dejamos el cordón donde estaba Ana Monterroso, nos vamos para la Aguada, si no me equivoco, ¿no? Estamos bien, ¿no? Para recibir a nuestro compañero, estamos hablando de Luca Veloz con información de último momento. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para José María y para todos allí en el estudio. Precisamente en Avenida del Libertador, a una cuadra del Palacio Legislativo, porque el Instituto de Profesores Artigas está ocupado, parte de la paralización de 24 horas del Sindicato de Formación en Educación contra la precarización laboral y profesional. Esa es la consigna de este paro con ocupación del IPA. Además se van a desarrollar una serie de talleres y estamos con Cecilia Klein
integrante de la directiva de este sindicato. Bueno, ustedes un conflicto que ya viene de larga data. Exacto, un conflicto que ya le hemos iniciado hace ya unas semanas. Hemos denunciado la falta de diálogo de las autoridades, en el sentido que una vez más se están precarizando las condiciones laborales, cambiando las reglas de juego a esta altura del año, y que bueno, que vemos la necesidad de poner en manifiesto y comunicar a la opinión pública esta situación. ¿Cuáles son esas reglas que han cambiado? Bueno, son varias, en principio tienen que ver con la elección de horas, implica de alguna manera una concentración de horas en pocos docentes, que esto tiene una consecuencia muy grave, sobre todo en el interior del país, pues ya que hay un desplazamiento de docentes de formación y educación a los otros subsistemas, y como consecuencia también se va a producir un desplazamiento en secundario y NUTU, pero también tiene que ver con una cuestión de perder cantidad de horas de departamento, que son aquellas que nosotros brindamos a los estudiantes tanto en tutorías, investigación. Pasamos una vez más a decir que este eslogan de la centralidad del estudiante se pierde en la práctica, ya que tenemos menos horas justamente para atender a nuestros estudiantes las diferentes dificultades que le puedan surgir. ¿Qué pasa con la negociación, con el diálogo? El diálogo existe, pero no hay negociación real, ya que implica que las autoridades dicen que escuchan, pero no hacen ningún cambio. Estas observaciones no son solo del sindicato, de hecho el miércoles pasado el documento no fue votado en el CODICEN, porque tanto los consejeros políticos, Gavito en este particular, y los consejeros elegidos por los docentes le plantearon una serie de objeciones al respecto. Bueno, pero las autoridades siguen en este trecho de atropellar las condiciones y no atender realmente a la necesidad de estudiantes y docentes. Durante aquel conflicto de estudiantes y docentes, en el directorio del Consejo se ventiló que hubo un documento apócrifo que había sido formulado por uno de los consejeros. ¿Qué pasó con uno de los consejeros de Pizziquilo? Sí, exacto. Bueno, eso continúa adelante. Ellos manejan que siempre están los documentos en construcción, y entonces en ese sentido no habría que poner o limitar esas cuestiones, pero la realidad que demuestra una falta de responsabilidad e improvisación que se ha dado en general en relación al Plan 2023 y a estas cuestiones que vos marcabas. Muchísimas gracias, Cecilia. Paro acá y cómo seguirá en el resto del país. Bueno, tenemos en este caso de Montevideo paro en todos los institutos de Montevideo que van a estar acompañando la ocupación de aquí, pero también realizando distintas actividades. 1:30 nos concentramos en CFE porque tenemos la bipartita, y a nivel también de los distintos departamentos se están dando paros entre hoy y mañana, mostrando que esta es una cuestión nacional y que preocupa a todos los docentes del país. Muchísimas gracias a Cecilia Klein. Aquí en la puerta del IPA además habrá talleres a partir de las 9 de la mañana sobre derechos humanos y educación, y también sobre filosofía a las 10, a las 11 sobre proyectos en educación. La Universidad de la Educación es lo que van a poner aquí en discusión los sindicatos. Bien, IPA ocupado con ese cartel atrás tuyo, Luca, te despedimos y nos encontramos en cualquier momento cuando surja otras informaciones. Muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos vinculados también a conflictos educativos, porque la coordinadora de gremios estudiantiles de secundaria analizó este lunes el contenido de un correo electrónico enviado desde la dirección de secundaria pidiendo información de cómo trabajaban los gremios de estudiantes. Sí, justamente Bruno Volpi, vocero de la coordinadora, manifestó que están alertas ante esta situación que se generó. Nosotros creemos que este correo se da a raíz de un pedido de la información pública que hace el abogado de los compañeros del gremio del IABA para intentar solucionar su conflicto, ¿verdad? Y en este marco nosotros vamos a dar la información que sea necesaria para ayudar a los compañeros del IABA, de caso de que sea así, a poder esclarecer esto de una vez, ¿verdad? A que se les devuelva su salón gremial y se resuelvan los problemas que tienen, que también son muchos de ellos compartimos los demás centros. De todas formas vemos esto con cuidado, con preocupación, porque puede ser un arma de doble filo. Sabemos que las autoridades esto de perseguir y de censurar lo vienen haciendo bastante, entonces nos cuidamos, pero daremos la información que sea necesaria para ayudar a los compañeros, ¿verdad? El Estatuto del Estudiante dice que tenemos derecho de reunirnos y es responsabilidad de las autoridades brindarnos un espacio para hacerlo, y en todos los centros eso se cumple hasta ahora. Si bien han habido casos en los cuales no se han permitido asambleas estudiantiles y demás, hay centros que tenemos nuestros salones gremiales constituidos como tal, fijos, y hay otros que no, por distintos motivos.
Bueno, vamos a meternos con uno de los temas que, bueno, analizamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias y tiene que ver con que la bancada de senadores del Frente Amplio definió interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la investigación paralela realizada por funcionarios justamente de esa cartera para favorecer al ahora ex senador Gustavo Penades, quien fue imputado por 22 delitos, entre ellos abuso sexual. Llegamos a esto porque entendemos que tiene que haber consecuencias, porque evidentemente la interpelación para nosotros tiene que terminar con la solicitud de renuncia y la exigencia de renuncia al ministro. Sabemos que la coalición va por el camino de una comisión general, pero la comisión general, más allá de escuchar al ministro, no tiene consecuencias. Para nosotros tiene que haber consecuencias y por eso vamos por la interpelación. Esto quedó muy expuesta, esta temática, podemos decir, mal accionar de jerarcas policiales que terminan incluso con gente ya de alguna forma cuestionada por la justicia y procesada. Entonces, nos parece que, bueno, eso, que amerita que el Senado tome cartas en el asunto y vaya por la interpelación y vaya por la renuncia del ministro. Y justamente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le pidió ayer a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, comparecer de forma urgente en el Parlamento para explicar la actuación del Ministerio del Interior en el caso Penades. Sí, en este marco el oficialismo pretendía que el ministro fuera convocado en régimen de comisión general. La senadora Gloria Rodríguez dijo a MBD Noticias que el titular de la cartera de Interior solicitó ir al Senado porque no tiene nada para esconder, dijo. Yo no sé si tenemos antecedentes de que un ministro solicite ser recibido por el Senado y se decidió recibirlo en comisión general. La actitud del ministro Heber la debemos de destacar, ¿verdad? Para brindarnos la información y evacuar todas estas dudas que se vienen generando, no de nuestra parte, porque nosotros estamos brindando totalmente nuestro apoyo al ministro Heber, porque ha actuado de acuerdo a la Constitución y a la ley. Ahora el Frente Amplio ha decidido legítimamente convocar a una interpelación, pero sí se va a recibir al ministro Heber en comisión general. Lo que dicen desde el Frente Amplio, o al menos lo que dijo el diputado Valdomir esta mañana, es que Heber pidió ser llamado al Senado para tratar de evitar la interpelación. ¿Qué tiene para decir usted de eso? De ninguna manera. El ministro Heber, cuando se comunica con la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República, lo que manifiesta es que él estaba dispuesto a concurrir en cualquiera de las dos modalidades, comisión general o interpelación. No tiene ningún inconveniente. Acá no es evitar, porque no hay nada para evitar y no hay nada para esconder. Todo lo contrario, y el ministro Heber está dispuesto a concurrir en el momento que se le indique. Y por su parte, el expresidente de la República, José Mujica, respaldó el trabajo de la Fiscalía en el caso del ex senador Gustavo Penades y cuestionó que se politicen los asuntos judiciales. Sí, también dijo que Heber va a dejar el ministerio, así se dice, del Interior, pero no porque el Frente Amplio lo pida. Yo estoy seguro que Heber se va a ir del ministerio. No sé cuándo, pero se va a ir. Porque es un político de raza, porque la 71 está en banda, y porque eso es un capital político del viejo herrerismo y va a tener que salir a la cancha. Si se va por esto o por lo otro, no sé, pero estoy seguro que se va a ir. Y eso lo digo a instinto político, ¿no? El cuestionar a la Fiscalía y a la Justicia en su momento por parte del ministro estuvo bien, esto del respaldo que le dio a Penades de alguna manera. Yo creo que la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer y nosotros, la justicia en Uruguay está construida por seres humanos. Como tales se pueden equivocar y las decisiones que pueden tomar son opinables. Pero conviene respetarla y mucho más. Nos conviene a los políticos respetarla y no cometer el error que se está cometiendo de politizar a la justicia. En estas últimas horas el secretario, por ejemplo, Delgado, comparó este caso con otros casos como el de Raúl Sendic. ¿Esto corresponde?
Es como entreverar Acerrín con Parrallado. Bueno, y vamos ahora con otros temas, algo que habíamos adelantado más temprano. La Unión Nacional de Trabajadores del Transporte resolvió realizar un paro general de 24 horas para el próximo viernes 27 de octubre. Sí, la medida afectará a todo el transporte de pasajeros e incluirá una movilización hasta las puertas de la empresa Copsa y también hacia la torre ejecutiva. El sector reclama respuestas de mejoras en el salario tras un aumento tarifario que no se refleja en los sueldos y por condiciones de trabajo. Las movilizaciones comenzarán este viernes con la instalación de un cantón en la puerta de la torre ejecutiva que luego será trasladado a distintos puntos del área metropolitana para difundir el conflicto. Según la UNOD, los pasajeros están pagando desde el 2 de septiembre sus boletos diariamente con un aumento de 6,58%, pero que las empresas no le pagan el salario correspondiente a sus trabajadores. Los trabajadores se han reunido con los ministerios de Trabajo, Transporte y Economía, también con comisiones parlamentarias, sin tener respuesta a sus reclamos. Bueno, vamos con otros asuntos. El prosecretario de la Comuna Canaria de la Intendencia de Canelones, Marcos Metediera, afirmó que el Congreso de Intendentes va a analizar disposiciones de rendición de cuentas que, según su criterio, son inconstitucionales. Y justamente una de ellas es la que establece el tope para las multas de tránsito. La dificultad o la preocupación es que nuevamente desde el Legislativo Nacional, en el marco de una rendición de cuentas, se vuelve a presentar y aprobar, en este caso, artículos que son inconstitucionales. Ya el Congreso de Intendentes por unanimidad le dijo a la Cámara de Diputados que hay materia que es exclusivamente departamental y eso se pudo modificar. Ahora nuevamente vuelve a pasar. En el Senado, vamos a ver el Congreso ahora del 26 de octubre, qué posicionamiento toma el Congreso, obviamente lo vamos a plantear allí. Estamos hablando del artículo 26 que establece separar el pago de la multa del pago de patentes. Por otro lado también se definió en el mismo artículo, se definió que topean en 10 unidades reajustables el exceso de velocidad, que eso para las rutas los pueden hacer porque es su jurisdicción, pero cuando vos construiste por unanimidad a nivel de todos los partidos políticos en el Congreso de Intendentes un acuerdo que determinó establecer 4 franjas con diferentes valores, parece también un mensaje contradictorio y hacernos retroceder en esos acuerdos políticos que se habían alcanzado que se corten solos desde el Legislativo. Bueno, un tema que siempre vuelve y es polémico, y estoy hablando de las mamparas, porque la Fundación Gonchi Rodríguez llamó a buscar alternativas a las mamparas de los taxímetros, en el entendido de que es una estructura peligrosa para los pasajeros. Sí, justamente además en Montevideo esta fundación dice que hay 3 personas por día que se lesionan justamente por motivo de la mampara. Nosotros entendemos que la mampara es un elemento peligroso para los usuarios del taxi y que en ese sentido tiene que ser como revista, ¿sí? Nosotros seguramente comprendamos que podemos trabajar en otro tipo de mampara, en otro tipo de solución para ciertos delitos, que era como cuando se empezó como a instrumentar, es que se creó, digamos, pero 30 años después de que se implementó, la mayoría de los delitos quizás siguen ocurriendo y además le sumamos el hecho de tener una alta siniestralidad para los pasajeros. ¿Sí? Hoy la mampara es una pared que tiene el pasajero, que además no está testeada, que eso es como uno de los elementos más importantes. Nadie sabe cómo se comporta, tenemos diferentes tipos de vehículos, es una mampara que pesa más o menos unos 20 kilos y que, para tener una idea, si nosotros tenemos un choque a 60 kilómetros por hora, es como si yo me cayera de un 4º piso, entonces tengo lesiones sumamente graves, sobre todo a nivel de la cara, y aproximadamente tenemos unos 3 lesionados por día en Montevideo, porque Montevideo es prácticamente uno de los únicos departamentos que tiene la mampara, pero lo clave es el espacio que tiene el usuario frente a la mampara, que en Uruguay, si bien está reglamentado, es un espacio que es muy chico, entonces no siempre el uso del sistema del cinturón de seguridad es suficiente para que yo no me golpee contra la mampara, depende del auto, depende del cinturón. Bueno, muy bien, vamos con otros asuntos ahora. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas definió un último trazado para la autopista proyectada en territorio del departamento de Canelones. Sí, la obra comenzaría a 3 kilómetros del aeropuerto de Carrasco e iría hasta la intersección de las rutas 8 y 11. Son 23 kilómetros finalmente de construcción
el trazado que vimos más conveniente. Ahora vamos a la etapa de mantener una reunión con la Intendencia de Canelones para que tengamos la certeza de que este trazado no afecta al desarrollo urbano del departamento. Ya hemos tenido la precaución, las empresas han revisado los planes de ordenamiento, pero queremos tener la certeza de la Intendencia de que es el lugar más adecuado. La idea es que nosotros podamos arrancarlo el próximo año, estamos trabajando para eso y bueno, estamos muy entusiasmados porque creo que es el comienzo de obras diferentes en el Uruguay que se hacen más que necesarias, ¿verdad? Estimamos unos 18 meses de obra, más o menos se estima. Desde la Comuna Canaria evalúan el proyecto de la autopista como una buena alternativa para dar una mejor conexión dentro del área metropolitana. Ya la ruta interbalnearia dejó de ser, por lo menos la lógica que tuvo en algún tiempo, y bueno, en función de eso, con preocupación, mirando cuál era el escenario. Sí nos adelantaron, nos mostraron cierta parte del trazado, no está claro todavía desde dónde iniciaría su recorrido desde la ruta interbalnearia, hay dos opciones posibles. Y bueno, también que las intersecciones, o sea, no va a haber cruce de ruta, una vez que entraste a la vía rápida no salís hasta el destino, eso creo que está bueno, y que va a permitir, junto con las obras del ensanche de la ruta 8 y la ruta 9, un flujo de circulación distinto para descomprimir la ruta interbalnearia. El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, espera que los actuales proyectos de vivienda promovida y las obras de saneamiento en el interior atenúen el impacto en la caída de la actividad provocada por el fin de la construcción de la planta de UPM. Además, la gremial propone crear una agencia nacional de infraestructura y un banco de proyectos de infraestructura a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. La construcción viene de un ciclo muy bueno de actividad. Diríamos del 20 al 22. Se terminó la inversión de UPM, que es una inversión enorme, como ustedes imaginan, pero por suerte hay dos grandes amortiguadores que están manteniendo la actividad y es lo que nos hace que tengamos 56.000 puestos de trabajo directos en la ley 14411, que son el sector vivienda, de vivienda promovida, y la vialidad, incluye el ferrocarril en el año 23. Para el 24, la vivienda, hay muchos proyectos que va a seguir. Hay vivienda privada, se suma la vivienda pública, se suman obras de agua, de saneamiento y la vialidad que va a seguir invirtiendo. Ya no va a estar el ferrocarril, así que esperamos que esos dos amortiguadores atenúen un poco la caída o la terminación de la obra de UPM. ¿El nivel de inversión pública entonces previsto para el 2024 es suficiente? En los papeles el nivel de inversión que se acaba de presentar en la rendición de cuentas es un muy buen nivel de inversión, hay que ver si se pueden implementar los proyectos. Además, el titular de la gremial de la construcción dijo que la inversión promedio en infraestructura de los últimos años es del 3,3% del PBI y en los países en vías de desarrollo lo recomendado es un 5%. Y seguimos en temas viales porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que al final del gobierno se habrá cumplido 90% de las metas propuestas. Además, confirmó que están listos los pliegos para que en noviembre se abra la licitación para justamente obras de saneamiento a realizarse en 62 locales del interior. Y tengo entendido que ahora en este mes de noviembre ya están los pliegos prontos, ahí lo está manejando OPP, conoce, pero tengo entendido que ya están los pliegos prontos como para alargarlos, ¿no? La idea es que automáticamente la adjudicación el año que viene estén todas trabajando en todas las localidades. Eso va a permitir también un fuerte dinamismo en forma descentralizada en todo el país, ¿verdad? Vamos a tener en todos los 19 departamentos obras en ejecución que también hacen a lo que el gobierno ha buscado, ¿verdad? Que las obras no estén focalizadas solamente en un área determinada, sino a lo largo y lo ancho del país. El ministro defendió la inversión en obras de este periodo de gobierno y se refirió a la aspiración del presidente de la Cámara de la Construcción de alcanzar el 5% del PBI para este sector. En este periodo está, el esfuerzo que se ha hecho, la verdad que marca un antes y un después, ¿verdad? 3.600 millones de dólares en red vial. Hay que mirar hacia atrás y no se encuentra hacia atrás en un solo periodo una inversión de esta magnitud. Quizás más adelante se puede seguir trabajando. Yo di algunas señales de por dónde estimamos que debería continuar la obra vial, sobre todo en nuestra cartera, y creo que en la medida de que los acontecimientos se den y la economía lo permita, puede tener un impacto de esa magnitud.
Y por su parte, el presidente del Sindicato de la Construcción, Daniel Diverio, expresó preocupación por la escasa generación de mano de obra en las obras públicas. Sí, en ese marco defendió la inversión en vivienda porque, según dijo Diverio, emplea 4 veces más que las de infraestructura. Hoy la industria de la construcción está en una situación de crisis, nada que se le parezca. Estamos a un nivel de ocupación que está en el promedio y quizás un poco más arriba. La preocupación que tenemos los trabajadores de la construcción, que hoy el porcentaje mayor de la industria de la construcción se sostiene a partir de inversión privada. La vivienda promovida y algunas obras que se están terminando como Ferrocarril Central y lo que fue UPM. Entonces lo que estamos preguntando nosotros y tenemos la preocupación ante la falta de la inversión pública, que es la que te permite mirar a una mirada a más largo plazo, es que tenemos preocupación que puede pasar 2024 y 2025, porque la inversión privada, vuelvo a reiterar, muchas veces depende mucho del valor del dólar, de la oportunidad, de la rentabilidad, y es un riesgo que podemos correr, ¿no? Hay datos propiamente de las propias cámaras de la construcción que dicen que por cada metro cuadrado de vivienda terminada, eso genera entre 3 y 4 jornales. Esa misma inversión en una infraestructura es medio jornal apenas. Entonces no estamos rechazando lo que tiene que ver las obras de infraestructura, pero no son las que generan más puestos de trabajo. Bueno, muy bien, vamos a hablar de fútbol porque la Celeste va a recibir hoy a su par de Brasil. Uruguay enfrenta al equipo norteño a partir de las 21 horas en el Estadio Centenario por la 4ª fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. La Celeste de Bielsa hoy tiene 4 puntos producto del triunfo ante Chile 3-1 en el arranque de las eliminatorias y el empate 2-2 con Colombia en Barranquilla el pasado jueves. El otro partido fue una derrota 2-1 contra Ecuador en Quito. Efectivamente, el probable 11 para esta noche sería con Sergio Rochet o Santiago Mele. El arco está definido. Después, Nait Hernández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Facundo Pelistri, Darwin Núñez y Brian Rodríguez o Maxi Araujo, también a definir por el entrenador en esta jornada. Por eliminatorias, la última vez que Uruguay le ganó a Brasil en Montevideo fue, como usted decía hoy más temprano, fue en el año 2001, rumbo al Mundial de Corea y Japón en 2002. En esa ocasión fue un triunfo 1-0 con gol de Federico Magallanes. Me dice nuestro productor Mauricio Pérez que fue una gran corrida del Chino Recoba en ese momento y que, bueno, lo bajaron al Chino y él lo hizo de penal el Pelusa Magallanes en aquel 2001 antes de Corea-Japón 2002. Bueno, así las cosas, ahí le habíamos ganado a la selección de Brasil. Mientras dice también que Mauricio, que estaba en la Colombia, alentando a la Celeste. Mientras Mauricio, vemos imágenes de las eliminatorias, bueno, vamos a ver qué pasa esta noche a las 21 horas, sacar el Estadio Centenario frente a la selección de Brasil, la poderosa selección norteña que siempre es complicada. Y bueno, siempre es un clásico, ¿no? También es un placer. Yo les quiero ganar a todo, pero bueno, a veces no se da. Veremos que en la cancha se ven, ¿no? ¿Los pingos? Sí. Bueno. Ahora hacemos una pausa, ¿qué les parece? Sí. Y vamos a estar hablando de nutrición o malnutrición e inseguridad alimentaria, sobre todo en un territorio de Montevideo como es el municipio A. Ya seguimos. Como adelantábamos, este viernes se presentó un informe sobre seguridad alimentaria y nutrición, sobre todo en familias con menores de 12 años en la zona del municipio A, un municipio caracterizado por un bajo nivel, digamos, o que presenta altas vulnerabilidades en respecto a otras zonas de Montevideo, pero también a otros lugares del país. Y para hablar sobre este trabajo que hizo la Universidad de la República con otras organizaciones vinculadas, impulsando la Federación Uruguaya de Magisterio, estamos recibiendo a los coordinadores de este proyecto, de este análisis que da para pensar y mucho. Y estamos recibiendo a Pablo Pereira, profesor agregado y además de Apex, allí UDELAR, y Eduardo Alonso, también coordinador de este proyecto alimentario. Profesores ambos, gracias por estos minutos, por estar acá. Datos muy sorprendentes, ¿no? Si hablamos de seguridad alimentaria o de inseguridad alimentaria. El foco fue en niños prácticamente en edad escolar, ¿no? Menores de 12 años. ¿En qué contexto descubren esto de la incidencia territorial y del barrio en el consumo y en la nutrición alimentaria? Bien,
En realidad este estudio tiene que ver también por las características propias de lo que es la universidad en el territorio. Esto creo que es algo que remarcamos importante, a través de un programa que es parte del tejido social. La universidad inserta desde hace 30 años en un mismo espacio territorial, realizando enseñanza, investigación y extensión, es como que convive con los problemas cotidianos. Entonces lo que nosotros tenemos como esta capacidad de ver, detectar estas problemáticas y escuchar y tener contacto permanente con estos relatos que fueron surgiendo en relación a situaciones de hambre, reclamos de la gente de olla, reclamos de docentes de secundaria, maestras, maestros, organizaciones sociales, y ahí es que va surgiendo la necesidad de ver una problemática que siempre es importante medir. Nosotros creo que también es otra cosa de interés es tener mediciones de lo que es la inseguridad alimentaria, porque los datos nos permiten contribuir a tener como una especie de monitoreo, observar la situación, que es parte de lo que nos va dando cómo se comporta el componente alimentario en un determinado territorio. Y en este caso en el municipio de A, un municipio bastante populoso y además con una gran presencia de niñas y adolescentes. En este caso, que era también lo que nos interesaba poder estudiar. Y este corte, porque bueno, en la encuesta continua de hogares el año pasado se había trabajado el tema de la, justamente de la seguridad alimentaria, pero con datos que focalizados en territorio son mucho más sorprendentes. Estamos hablando de que casi 4 de cada 10 niños no tiene la alimentación que requeriría para su desarrollo, ¿no? ¿Es así? Es así. El estudio del INE, que es una gran noticia que se mida, hay que saludar todos estos estudios porque, como decía bien Pablo, es un tema muy delicado que requiere además su evolución, requiere conocer cuáles son los impactos de las políticas y ver qué aspectos están en juego que hacen a un problema tan sensible como el hambre. En el caso del estudio del INE lo que tiene es que tiene como un cañón a nivel nacional, pero luego cuando uno analiza más finamente el territorio, que es lo que nosotros hicimos, es un insumo importante para precisar y de alguna manera afinar las potenciales políticas públicas que pueden estar vinculadas allí, no solo en el tema alimentario, sino todo el contexto que involucra a un hogar que sufre inseguridad alimentaria, ¿no? Salud, educación. Justamente le iba a preguntar por eso, porque uno piensa que la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria tiene que ver únicamente con los recursos económicos que recibe el hogar. Pero hay otros factores que deben estar incidiendo, ¿no? Pregunto, ¿surgieron? Sí, en realidad hay como ciertos patrones que se repiten en este estudio y, por ejemplo, en el estudio realizado en el municipio de F, que hay características de los hogares, por ejemplo, el nivel educativo, la jefatura del hogar. Mayoritariamente mujeres. Mayoritariamente mujeres, y cuando, quienes responden eran mujeres, pero además cuando es otro familiar, era la madre, cuando es otro familiar también es del sexo femenino. O sea que no solo el 60% que dice la madre, sino que le tenemos que sumar el otro, y ahí da la gran mayoría jefatura de hogar femenina. Después el nivel educativo que es bajo, ciclo básico completo, como una de las mayor proporción. Nivel terciario prácticamente no llega al 6%. Entonces tenemos como un patrón que va haciendo hacia la construcción de esa inseguridad alimentaria. No solo el hecho de no tener dinero sino que hay un contexto que favorece la presencia de... Los niños y las niñas que están involucradas en estos hogares que fueron consultados, ¿son conscientes, es decir, expresaron la necesidad es decir, la falta de comida? La metodología de investigación es al jefe de hogar, adulto, no se entrevista a los niños. ¿Y no estaban presentes tampoco? No no estaban presentes, no tienen por qué estar presentes, sino al jefe de hogar, que es el que realiza. Se realizaron 475 casos válidos, un total de 535 que trabajamos, que es una cantidad bastante importante para darle alto nivel de representatividad. Es un estudio probabilístico, polietápico, en el sentido que trabajó las diferentes dimensiones y por conglomerados, porque nosotros apuntamos en un principio a
a contrastar con el estudio que había hecho el INE el año pasado y tomamos en cuenta su distribución territorial. Pero luego hicimos un trabajo mucho más intenso en los territorios vulnerables, en asentamientos, en zonas donde el Estado no llega regularmente, que es otra de las novedades que uno presenta en este informe, la idea de que el censo 2011 ya había tenido el problema de que no habían sido completamente censados los territorios y que el promedio país del censo 2011 fue de 3% de hogares no censados. En cambio, en el centro comunal 17, que es el centro comunal más populoso del municipio A, eso ascendió a 30.7%. Y dentro del barrio Casabó nosotros hemos trabajado y trabajamos regularmente con comisiones de vecinos. Hicimos ese mismo análisis y nos dio la sorprendente cifra de que de 3 de cada 4 hogares no habían sido censados y que ese cuarto hogar que fue censado además estaba fuera de los asentamientos, o sea que tiene una caracterización distinta a la del territorio. O sea, eso es la base con la que la encuesta continua de hogares hace regularmente los estudios, o sea que arrastra una subrepresentación de determinados segmentos del quintil 1, del quintil más pobre, y dentro del quintil más pobre los más graves están como subrepresentados en el conjunto de las muestras. Ahora, eso que dice es como muy grave. Yo cuando leía el informe, este dato ustedes lo ponían, era como una luz roja porque ¿qué pasa también en otros territorios? ¿No? Porque esto es lo que ustedes vieron en el territorio del municipio A. ¿Qué pasa en otros asentamientos? Que son muchos y varios, son creo 600 en todo el territorio nacional. ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿esta muestra va a estar desviada también en el censo que acaba de terminar? No, perdón, el censo, este censo resolvió el tema. No, porque nosotros, el nuevo censo. El nuevo censo. El nuevo censo está trabajando en territorio. Nosotros tuvimos contacto, cuando nosotros registramos esta información ya el año pasado, tomamos contacto con el INE, alertamos sobre esta situación, advertimos que era un tema muy grave. Y el INE fue muy sensible a eso. Ellos ya no sé si ya venían trabajando o en función de nuestras propias propuestas. A principios de este año nos presentaron los mapas con los que iban a trabajar con grupos operativos, diferente al censista, que iban a ir con apoyo policial, pues considerado zona roja, lo que para nosotros son zonas vulnerables en realidad. Y colaboramos bastante en identificar aquellos sectores dentro incluso de barrios que aparentemente son más tranquilos, donde requería un trabajo más fino, operativo, y trabajan con censistas y coordinadores referentes del territorio, gente que son los propios vecinos. Y eso, por lo que venimos monitoreando día a día, ya prácticamente han terminado, quedan unas capas muy duras en hogares, pero básicamente el territorio en este caso fue bien incorporado. Hay que ver después por las técnicas nuevas, porque hubo mucho cambio metodológico en el censo que sale, pero al territorio fueron y está. Bien, si hablamos en número de niños y esto se puede extrapolar en estos casos que ustedes hicieron, ¿cuántos son los niños que están realmente pasando necesidades o se saltean alguna comida con las consecuencias que luego le voy a preguntar que tienen? ¿Hay una estimación de...? En realidad, como esto es un muestreo, no podríamos decir exactamente cuánto es la cantidad de niños. Nosotros estamos hablando de 475, que es la muestra que tomamos, que son los casos que tenemos disponibles. Este es el número que podemos manejar. Después la extrapolación ya sería como compleja porque recordamos que la inseguridad alimentaria se mide en el hogar. No necesariamente en el niño o la niña. ¿Y lo más grave que encontraron ustedes es la falta de una ingesta o qué fue lo más...? Ese es el dato más fuerte que da la encuesta en realidad, que hay un 20% de hogares donde viven esas niñas, estos niños, que relatan que tienen cuando uno les pregunta si ha tenido si ha estado uno o más días sin consumir alimentos, relatan que sí. Entonces ahí estamos hablando de lo que es la situación de hambre. ¿Un día sin consumir o una ingesta salteada? No, un día grave es un día sin consumir alimentos, sin ingerir alimentos. ¿No? Al menos un día, puede ser 1, 2, no se especifica cuántos días, pero ya es grave que un niño no reciba o que en el hogar no se reciba o no se pueda consumir alimentos todos los días. Esa es sensación de hambre. En el caso de los merenderos y las ollas, que hay muchos además en el municipio A, me imagino que hay algunos programas de escuelas, también iglesias. No atenúa, iglesias también, no atenúa
este efecto de falta de alimentación en el hogar? Eso se... En realidad esto como se pregunta dentro del hogar, la distribución. Por ejemplo, lo que es todo estatal o comedor escolar, por ejemplo, es de lunes a viernes. Por ejemplo, ayer fue feriado, eso ya no puedes contar. Las ollas tienen un funcionamiento que es bastante regular, pero pueden existir días que o no funciona o por motivos X no estar disponible, o la persona no acceder ese día por el tema de llueve, distancias, etcétera, y eso complejiza la situación. O sea, más allá de las asistencias que relatan que sí. A ver, pasado a números, el 20% de los hogares declara haber buscado comida fuera del hogar en diferentes programas del Estado. Y una cifra exactamente igual, muy parecida, lo hace en espacios de la organización de la sociedad civil, como merenderos, ollas, que muy probablemente, nosotros no hemos hecho el análisis todavía, pero muy probablemente sean las mismas familias que ante la falta de alimentos recurren al exterior y un día o en determinados horarios se cubre. Y por otra parte, los niños en particular, recordemos que tienen la contención del sistema educativo. 2 de cada 3 niños se alimentan en el centro educativo, ya sea con alimento propio o provisto por el propio centro. Claro, hay muchos programas también estatales. Si ustedes decían, bueno, estas personas o muchas de estas familias quedaron fuera del censo de 2011. También han quedado fuera de los programas de ayuda o de las políticas estatales. Pienso porque hay a nivel nacional está el MIDES, pero también está la Intendencia de Montevideo con el Plan ABC Alimentos, programas de las policlínicas. Hay que ajustar más para que llegue. Se vio esa falta, digo, pienso ahí ya los veo como, les pregunto como analistas, sí, ¿no? sí. De lo que están viendo. En realidad, ¿No está llegando? Cuando uno, lo que responden es que sí, hay un gran porcentaje. Capaz que lo que tendremos 80%. Que evaluar, un 80% recibe por lo menos algún tipo de prestación, sobre todo asignación familiar, y luego otra batería de preguntas, pero en menor porcentaje. Ahí habría que ajustar, por eso nosotros siempre decimos, estos estudios que son como un primer diagnóstico, después tenemos que ver en base a los datos que tenemos que seguir profundizando en otras mediciones. ¿Qué está pasando con algunas prestaciones? No están llegando a quien tiene que llegar, cómo que están llegando, cómo se difunden en los territorios y cómo se logra que las redes y las coordinaciones interinstitucionales se den en el territorio, para que la asistencia llegue a quien tiene que llegar. Si ustedes piensan en algunas cosas cuando uno hace un estudio, algo que no se preguntó, queda como desafío pendiente, ¿por dónde irían las líneas que se tendrían que seguir profundizando en nuevos estudios en este tipo de casos? Y muy importantes son todas esas variables de contexto que hablábamos al inicio, porque la inseguridad alimentaria es la consecuencia de un contexto multicausal. Nosotros en el programa APEX y en todos los programas de extensión de la Universidad de la República trabajamos un concepto muy fuerte que se llama la interdisciplina, la idea de que el abordaje al hogar y a la población vulnerable tiene que ser desde diversas dimensiones, y eso exige, desde el punto de vista académico también, tanto en la inserción de estudiantes como en el trabajo investigativo, un respeto particular por el caso y por las familias con las que nos vinculamos, en un tratamiento de iguales, interpares, en un intercambio de saberes, porque hay cosas que las historias de vida que esas personas tienen y que no existe doctorado académico que permita visibilizar todos los componentes que están adentro de una problemática en una familia y particularmente en familias o en personas con alta vulnerabilidad, como es el caso del municipio A. Claro, ¿es gente que viene ya de vulnerabilidades largas o que cayó en el último tiempo? ¿Percibieron eso? En realidad no tenemos cómo demostrarlo en relación a que no tenemos medición previa, como para saber si las personas... Podemos tener hipótesis o supuestos teóricos de que personas que pueden haber caído, claro, pero no tenemos la evidencia como para poder afirmar algo de ese estilo. Sí entendemos que hay una situación compleja, hay una situación de necesidad de acceso a los alimentos, hay una vulneración del derecho a la alimentación, porque entendemos que si una persona no puede acceder a los alimentos de manera adecuada, alimentos nutritivos, etcétera, no está pudiendo
cumplir su derecho a la alimentación. Y más allá de eso, y ya tenemos que cerrar en 30 segundos, que es lo principal, ¿no? Las consecuencias que tienen para cuando pasan edades tempranas. Si me pueden decir las más importantes, ¿cuáles serían? Las más importantes, en realidad, la primera infancia es todo lo que es el retraso del desarrollo. El retraso del desarrollo cognitivo, por ejemplo, todo lo que es la madurez y el crecimiento. Claro. Estamos hablando de niños que pueden tener a largo plazo, si esto no mejora, cierta tendencia, no sé, a por ejemplo a desarrollar sobrepeso, algún tipo de enfermedad metabólica, y eso es bastante complejo en todo lo que es infancia y adolescencia. Bien, les agradecemos a Pablo Pereira, Eduardo Alonso, coordinadores de este proyecto, de este análisis, de este informe de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con otros asuntos, pero desde exteriores. Hace un rato Luca Veloz estaba en el IPA, ahora está en la órbita del municipio de Luca. Adelante nuevamente. Exactamente, José María, nos trasladamos a la sede del municipio de aquí en General Flores 4750, esquina Carreras Nacionales, porque hoy, a partir de las 5:30 y hasta las 8:30, hoy, este martes y el martes que viene, el 24, se va a desarrollar un taller sobre masculinidades aquí en el municipio, y es una iniciativa del municipio, también de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo y del programa Hombres Construyendo Igualdad. Y estamos con Gabriela Carrier, es la referente territorial de equidad y género y violencia y generaciones. Además es largo el título. ¿Cómo se desarrolla este taller? Bueno, este taller va a tener dos instancias, como decías vos, hoy martes 17 y el martes 24, acá en la sede del municipio, de 5:30 a 8:30. Es una línea de trabajo del equipo de equidad, que es un espacio que funciona en este municipio como en todos los demás, un espacio donde pensamos juntas y juntos qué acciones llevar adelante, un poco para seguir trabajando en este cambio cultural que queremos todas y todos para vivir una vida más libre de violencia y construyendo ahí entre todas y todas cómo son esos cambios necesarios. ¿A quién está enfocado? Porque hay una invitación a los hombres que trabajan en comisiones en el territorio. Bueno, sí, en realidad surgió un poco por esa dimensión de la participación, hombres que trabajen, que sean parte de espacios colectivos, ¿no? De redes, mesas, nodos, del consejo vecinal, del municipal. Hay como cosas a seguir trabajando en los espacios participativos, cómo circula la palabra, cómo se toman las decisiones, hay cosas todavía diminutas. Dificultades que sufren las mujeres en el momento de participar. En todos los lugares, acá y en todos lados, ¿no? O sea, y son cosas que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir viendo cómo son para, poder transformarlas. Y también compañeros que trabajen en el territorio o activen de alguna manera, un poco es por ahí la idea de la participación para estos talleres. Esto que tú decías, el trabajo con la palabra, ¿qué quiere decir eso? ¿No se las toma en cuenta a las mujeres cuando participan en estas comisiones? Y por ejemplo, pasa eso, ¿no? O cómo circula la palabra, quién habla más o quién habla más fuerte, o quién figura después en los resultados de los procesos de lo que se construye colectivamente. Hay como muchas dimensiones a tomar y desde asesoría estamos como con una claridad de poner el énfasis también en esta dimensión del trabajo en la línea con hombres. Hace poco salió la línea escucha, la 1950, 51, 51, que está de lunes todos los días de 6 a 9 de la noche. Y es un espacio para hablar, ¿no? Estamos incitando de distintas maneras a que se pueda poner en palabras lo que sea preciso. Entendemos que es algo necesario para este desarrollo de las masculinidades. Y en general ahí estamos en esa apertura de ver cuáles son las distintas formas de poder abordar estos temas y que pueda entenderse y modificarse sobre todo.
Muchísimas gracias a Gabriela Carrier por haber llegado hasta aquí, ¿no? Habernos recibido, y el formulario de inscripción está en la página web del municipio, así que estamos todos convocados los que trabajamos acá en el municipio y seguramente esto se replique en otros municipios. Claro que sí, Luca. Bueno, muy bien, muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros acá seguimos con otros temas. Seguimos con temas que tienen que ver o que rozan lo internacional, porque el expresidente José Mujica se refirió a la victoria de Noboa en Ecuador. Dijo que haya ganado es bastante lógico y no descartó que tenga dificultades para terminar su mandato. Sí, pero también habló de qué pasa en la República Argentina, porque con respecto a la situación en el vecino país, manifestó que la inflación explica las posibilidades reales del candidato libertario Javier Milei, pero aseguró que el oficialismo también tiene chance. Siempre nos sorprende. La Argentina es una cosa indescifrable, porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino. ¿Y el fenómeno Milei cómo se explica? Como se explica que el pueblo más culto de Europa, que vivió en la República de Weimar, fue capaz de votar a Hitler, porque los pueblos, cuando una hiperinflación los castiga, son capaces de prenderse un fierro caliente. Pero que hicimos sufrir un revés, perdió el correísmo, ganó Noboa. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, es una reacción bastante lógica. Se juntaron todos, pero está ahí, dentro de un año y medio vuelve a haber elecciones. Si llegan, porque Ecuador también nos trae sorpresa. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa. 22 de octubre, las elecciones en la República Argentina. El domingo. Y 18.000 acá en Uruguay están habilitados ciudadanos argentinos a votar. Es cierto. Vamos a ver qué es lo que acontece en el vecino país. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa a las 13:30, 19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Chau, chau.